Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, materia de contaminación atmosférica, profesora Piraca Concepción Jasso Jiménez. Eh, Mi nombre es Sara Galilea Maldonado Ramírez y les voy a hablar sobre los equipos que se utilizan para la medición de la temperatura. Bueno, comenzamos. Conocemos la temperatura atmosférica como uno de los elementos constitutivos del clima, que se refiere al grado y calor específico en un momento y lugar determinado, así como la evolución corporal y espacial de dicho elemento. Bueno, para comenzar a hablar de los equipos, comenzaré con el higómetro. El higrómetro es un dispositivo que se emplea para medir la humedad del aire. En la meteorología se aplica más para cuantificar el nivel de humedad que se presenta en la atmósfera terrestre. Bueno, tiene como características cuantificar la humedad absoluta y cantidad de saturación, cantidad de vapor de agua contenida en el aire, cantidad de vapor de agua en a cierta temperatura y a cierta presión. También nos da la humedad del aire local, la humedad de la temperatura local, temperatura del aire exterior y temperatura de puntos de rocío. También conocemos el termómetro. Bueno, otro que conocemos es el termómetro. El termómetro es un instrumento usado para medir las temperaturas. Dependiendo del tipo de termómetro, puede ser, se utiliza para su función. En este caso puede ser para medir la temperatura corporal, la del agua, del aire y de muchas otras cosas. Los cuatro más importantes termómetros en las industrias y en el uso cotidiano conocemos el primero, que es el termómetro clínico, que comprende el termómetro tradicional y eléctrico. Su función es tomar la temperatura de seres vivos y humanos. En algunas veces puede ser animales también. El segundo es el termómetro de gas, que se usa más para todo lo que tenga que ver con la industria y en especial para medir los gases confinados. Las temperaturas. El pirómetro. Este es un tipo de termómetro cuya función es medir temperaturas extremas, que puede llegar a más altas de 600 grados Celsius y utiliza tecnología infrarroja. Y por último, el termómetro de resistencia. Su función es recibir las variaciones de resistencia eléctrica y convertidas en variaciones de temperatura. El otro equipo que conocemos es el barómetro. El barómetro pertenece al grupo de elementos de medición. El barómetro, su función es medir la presión de la atmosférica, la cual se ve expresa en hectopascales y generalmente son de mercurio y colaboran exhaustivamente en la predicción del clima. Y bueno, ¿para qué sirve un barómetro? Exactamente mide la fuerza del aire sobre una porción específica de la Tierra, por lo tanto genera y pesa presión. El tercero equipo que conocemos es el pisocómetro. Es un instrumento que se utiliza para medir el contenido, satura con agua previa a la observación, cuando el vapor del agua es una columna de aire. Como lo menciono, se utiliza para medir el vapor del agua dentro del aire. Para ello consta de una pareja de termómetros de cristal con una columna de mercurio. Estos están montados en una placa y uno de ellos se llama bulbo seco y el otro bulbo húmedo. Se llama así por tener el bulbo de mercurio en una funda o forro de tela de algodón. Y el bulbo húmedo está cubierto de una muselina limpia y se utiliza para los dos al mismo tiempo, cada vulva, la húmeda y la seca. Lo que se debe hacer para utilizar el pisicómetro se debe leer el termómetro del bulbo seco aproximadamente hasta el 10º grado. Esta temperatura marca la temperatura ambiente y se debe mojar la muselina del termómetro del bulbo húmedo
tanto tiempo o tantas veces como sea necesaria con agua limpia hasta que se forme una gota al extremo inferior de la misma. Bueno, anemómetro. Un anemómetro es un instrumento para medir la velocidad o rapidez de los gases, ya sea un flujo contenido como el flujo de aire en un conducto o en varios no confinados, como en un viento atmosférico. El anómetro de copa mide la velocidad de un plano perpendicular en eje de sus copas de rotación. Esto, bueno, el anómetro es un aparato que mide 165 milímetros por 38 milímetros de ancho. En su, en, en su parte tiene botones que nos indican sus funciones. Tiene la pantalla donde se ve la temperatura y la velocidad con la que se está midiendo. Y en la parte de arriba es un círculo con diferentes como aspas que hace que la velocidad del plano perpendicular del eje funcione con sus copas. Bueno, otros manómetros de alabas se usan para la punta alineada, como el vector de velocidad total. Antes de usar un anemómetro, es importante determinar cómo se debe ubicar y componer de las velocidades total que se presenta en la medición, que es lo que les comentaba, depende de cómo vaya marcando en la pantallita. Y bueno, por mi parte sería todo, maestra. Bueno, al final dejamos nuestras bibliografías con diferentes fuentes donde bueno, investigamos este tipo de equipos de medición de temperatura. Y pues por su atención, gracias.